legados que nos está dejando la pandemia. Totalmente. Y es problemas en la comunicación de los más chiquitos que están empezando con el lenguaje. Y este aislamiento, sabemos que somos seres humanos que socializamos y la comunicación es parte de esta interacción. Con la pandemia eso se cortó mucho, con las clases virtuales, los chicos que no se iban nomás a la guardería. Yo tengo dos sobrinitos que nacieron en pandemia, dos bebés pandémicos. Pero y afectó el lenguaje. Afectó el lenguaje, así como también el relacionamiento con otros niños. Entonces, viste que esto también, la estimulación pues es demasiado importante. Justamente yo tengo amigas que me contaron que, no sé, su bebé tenían meses cuando empezó la pandemia, después se encerraron y obviamente sus chicos no son, por decir así, iguales o no tuvieron la misma estimulación. Y los padres, recordemos que tenemos que salir a trabajar, ¿entendés? Claro. Entonces es una situación complicada. Y por eso ya estamos con la licenciada Ana Paula Ávila Gómez. Ella es fonoaudióloga y nos va a contar acerca de las consecuencias que está habiendo en consultorio, gente que a lo mejor le consulta a través de las redes, sobre problemas que están surgiendo con los chicos y el lenguaje en medio de esta pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto. Así mismo es. En consultorio estamos viendo muchísimos niños. La consulta se triplicó después de esta pandemia con los chicos que están teniendo consecuencias, retrasos en el lenguaje, por este aislamiento que tuvimos que hacer, ¿verdad? Si bien en casa de repente enviaban las tareas o había clases virtuales, no es la misma estimulación que se recibe en la escuela o en el jardín y sobre todo, como decía Amparo, esta importancia de sociabilizar con sus pares, ¿verdad? Sí. Porque como padres de repente nosotros podemos estimularles en casa, podemos hablarles, pero esta sociabilidad entre ellos de la misma edad es muy importante porque entre ellos se hace un feedback importante. Claro. Entonces se les privó de todo esto a los niños y ahora estamos viendo las consecuencias en consultorio. Licenciada, una preguntita con respecto a como mamá o como papá, ¿cuándo debemos darnos, o sea, cuándo debemos llevar, qué situación tiene que ser el límite para llevar a consultar a un fonoaudiólogo o fonoaudióloga? Yo lo que le digo mucho a los padres en consultorio cuando se van a preguntarme nomás, yo les digo que tenemos que tener una regla, ¿verdad? Para los niños de 2 años generalmente podemos guiarnos porque tienen que empezar a hablar, tienen que decir por lo menos 50 palabras, entre esas muchas funcionales como quiero, dame, toma. Y a los 2 es importante que los que conviven con el niño le entiendan al niño. Y ya para los 3, si un extraño se acerca a nuestro niño y no le entiende cuando habla, ya tendríamos que consultar con fonoaudiología. Ahora, este fenómeno, porque es cierto, y me coincide que tengo mis sobrinitos, tienen 2 años, cumplieron 2 años en pandemia. Es decir, nacieron y crecieron encerrados. Sí. Ahora con la apertura pasa que los extraños les asustan. Cuando hay más gente en la casa, les asustan. ¿Cómo encarar ese lado para ellos que están empezando una vida y que, a diferencia de nosotros, arrancaron aislados? Sí, para ellos es muy diferente ahora entrar o ir a un cumpleaños o ir a la escuela. Como que muchos tienen muchísimo miedo, pero porque no conocen el escenario, ¿verdad? Y lo que yo le digo a los padres es, bueno, tengámosle paciencia, pero sobre todo anticiparle a nuestro niño. Bueno, ahora vamos a salir, vamos a irnos al súper, vamos a ir a la escuela, van a ver otros niños, vamos a hablar con ellos y de a poco ir ayudándole a nuestro niño a que vaya perdiendo este miedo, pero es un proceso. Se va a dar eso, ¿verdad? Sí. Se va a dar. Y en cuanto al tratamiento, ¿cómo se encara eso? Y se trata mucho con lo que son los juegos. Nuestros niños están diseñados para aprender jugando y su desarrollo del lenguaje se hace mediante el juego. Entonces, en consultorio es como que nosotras entramos y estamos prácticamente en el piso todo el día con nuestro niño jugando, ¿verdad? Y hay diferentes juegos para diferentes objetivos. Licenciada, ¿cuánto tiempo aproximadamente puede tardar no sé si llamarle tratamiento o todo el proceso para hacer que el niño, y cuál también es el objetivo de la fonoaudióloga, ¿verdad? O sea, es que hable o que se le entienda, ¿cómo sería también? ¿Cómo se trabaja? La fono en lo que es lenguaje se encarga de lo que es comprensión, expresión del lenguaje. Ok. Y depende del objetivo a trabajar para la duración del tratamiento. O sea, hay tratamientos que son cortos, digamos, si es solamente a nivel articulatorio el problema, es un poco más corto que lo que es comprensión y expresión propiamente hablando. Y esto puede tapar también cuando ya hay una disfunción, a lo mejor física o algún problema de fondo, que no es solamente la falta de interacción. Sí.
Eso pasa muchísimo y para eso se hace el diagnóstico diferencial en el consultorio y también se trabaja mucho de la mano con lo que son las psicólogas y las psicopedagogas para poder lograr diagnosticar correctamente para poder tratar correctamente al niño. Con respecto a la relación que tienen los chicos con los que están, por ejemplo, son hijos únicos o no tienen la posibilidad de contactar con otros, es un campo totalmente otra vez distinto al resto, ¿no? Sí, es muy distinto y son en realidad la mayoría de los niños que estuvo en esta pandemia encerrados, ¿verdad? Se encontraban en el escenario de estar en casa encerrados, con adultos, con los padres que tenían que trabajar también, sí, algunos online. Entonces, es como que les falta muchísimo, ¿verdad? Pero es mucha estimulación en ese caso. Tiene que ver con eso. Sí. Y sí o sí hay que sacarle entonces de la casa, sí, llevarla a una guardería o contratar a alguien que venga o que vaya porque no puede... Sí. Una situación así, que un niño haya nacido nomás normal, o sea, con todas las aptitudes, pero no pudo desarrollarlas a causa de la pandemia, puede crear después problemas de por vida o problemas temporales de entendimiento y lenguaje. Sí, incluso en el nivel de aprendizaje como que van a estar un poco más atrasados que los otros que sí recibieron esa estimulación. Con relación, por ejemplo, a la tartamudez, escuché algunos casos de niños que como que tienen ese temor que decías, licenciada, y entonces desarrollan como que se vuelven tartamudos, tienen miedo de hablar y repiten. Sí, de hecho que la tartamudez hay un tiempo en el que nosotros le llamamos evolutivo, que se considera parte del desarrollo del niño, ¿verdad? Nosotros decimos si para los 5 años nuestro niño sigue o incluso los episodios de tartamudez aparecieron mucho más, entonces ahí nosotros intervenimos, pero la tartamudez es parte del desarrollo del humano, digamos. Y con los chicos que no hablan, digo porque a mí me pasó años sin hablar, de chico pensaban que no iba a hablar definitivamente. No tenías nada que decir nomás todavía. Estaba muy callado y después cuando comencé a hablar tuve el problema de la tartamudez, o sea, todo mal lo del comienzo, hasta ahora tal vez. ¿Qué se hace en esos casos? Porque la mamá se desespera, dice, mi hijo no habla, mi hijo esto. En ese caso nosotras hacemos la evaluación para decirle a la madre, bueno, este niño está en el nivel del lenguaje que esperamos y o no está, ¿verdad? Porque pueden ser muchísimas causas. Puede, porque hay muchísimos de esta que nos dicen nuestras madres, incluso vos tardaste luego en hablar. Mi caso. Pero no todos los casos son iguales. Mi hijo a los 3 recién se le entendió lo que decía. Antes era... Y él pensaba que él te hablaba y yo estaba desesperada. A los 3, Miki, por ejemplo, recién habló y ahora re bien. Sí, para eso justamente se hace el diagnóstico en consultorio, ¿verdad? Para decirle a la madre, bueno, no te preocupes, dale tiempo o vamos a empezar ya a intervenir. Y eso también, perdón licenciada y compañeros, pero a veces las madres pecan de, no, mi hijo tiene todo a su tiempo, ¿verdad? Y vos decís, sí, todo a su tiempo, pero algunas no se dan cuenta de que sí hay un problema. Entonces, ¿cómo también discernir eso? Viste que a veces las mamás son las últimas que no queremos dar cuenta que nuestros hijos tienen un problema. Sí, eso pasa también muchísimo. De hecho que nosotros también le decimos a las madres de repente o hacemos charlas o algo para que las madres sean conscientes de que si bien hay rangos en los que tenemos que saber, bueno, tiene que caminar para tal edad, tiene que hablar para tal edad, tiene que decir tantas palabras y nos guiamos por eso, es importante que no se aleje demasiado nuestro hijo de esa edad, digamos. Licenciada, y esa costumbre que a veces tenemos los padres de hablarles como bebés, eso les perjudica mucho porque da demasiado gusto. Ay, es lo máximo, ¿no? Celebrarle cuando decís tal cosa, así, para sí, yo hasta ahora le hablo como bebé a mi hijo. Eso les perjudica mucho. Mamá, porque, ay, qué gusto que sean bebés. De vez en cuando no. De hecho que yo también con mis hijos pequeños de vez en cuando le hablo como bebé, ¿verdad? Pero no todo el tiempo, justamente para que ellos vayan entendiendo cuáles son las palabras correctamente habladas. Tenemos una consulta, Ruth. Sí, quiero preguntar a la Licen. Hola, Licen. Hola, hola. La lectura de los cuentos a los niños pequeños ayuda, ¿verdad? Muchísimo, muchísimo. Desde bebés. Nosotros podemos empezar con cuentos cortos que tengan 3, 4 páginas con imágenes, inventar nosotros el cuento y eso les ayuda muchísimo en el lenguaje. Qué bueno. Gracias. Qué buena idea, Ruth. Yo era una mamá que leía cuentos todas las noches antes de dormir. Es muy importante eso, la lectura, ¿verdad? Sí. Muchísimas gracias por visitar.